Buenas tardes, estamos otra vez en Agenda Propia, esta vez a las 5 de la tarde en nuestro nuevo horario y con el staff casi completo. Nos falta Ariel Crespo, nuestro habitual conductor, pero lo está reemplazando Manuel Rodríguez y ya está de vuelta Claudio Lozano. Bienvenido, Claudio. Hola, ¿cómo están? Y Hugo Cachorro Godoy, infaltable. Hola, ¿qué tal? Hugo? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a tener un programa intenso, porque fue El número 22, la 22 de hinchada de Gimnasia. O el 22 el loco también. Que viene por lo mismo, porque la 22 venía por un histórico líder de la barra de la hinchada de Gimnasia, que era el Loco Fierro, entonces de ahí le quedó la 22. Menos mal que no está Ariel, porque haría alguna asociación psiquiátrica con el 22, el loco y otras cuestiones. Así que, bueno, tenemos eso, tuvimos una semana loca, tuvimos una semana intensa, vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar con Andy Tou, nuestro invitado. Con el loco. Arrancamos con el loco, arrancamos con el loco la semana. Argentina está como un poco en modo esquizofrénico, ¿no? Vamos a estar, decía, con Andy Tou, politólogo, para hablar de la suspensión de las PASO, del proyecto de ficha limpia. Vamos a estar hablando de un encuentro muy interesante que ocurrió la semana pasada en la Casa de las Madres. Pero vamos a empezar con los temas de agenda propia, con este picadito. Lo más reciente. Con lo que sí, con esto que apremia, y me parece, no sé cómo resumirlo, pero decime si vos estás de acuerdo, y sobre todo, Claudio, si vos estás de acuerdo. Devaluación versus atraso cambiario, ese podría ser el tema por el que le costó la cabeza a Sonia Cavallo, que enojó muchísimo al presidente. Lo hizo madrugar para irse hasta el Canal América, ya no importa eso de cómo lo... Vieron que él siempre trata de que vayan a ver los olivos, que lo filmen, ellos lo editan, dijeron no, voy ahí antes que abran los mercados, ¿no? Es un debate que, planteado tal cual está en sus dos resoluciones, afectaría de manera negativa al conjunto de la sociedad, ya sea devaluando como manteniendo el esquema de política actual. Discutir en esos términos es una manera de patear al córner en el debate en serio sobre cómo tener una política diferente en la Argentina. E incluso es de alguna manera ocultar el tema más grande que tenemos hoy, que son las 25.000 hectáreas que se están quemando en la Patagonia, las 20.000 hectáreas que se están quemando en Corrientes, y el abandono expreso por parte del gobierno nacional de lo que está ocurriendo. Y no solo esto, sino además la decisión de criminalizar a las organizaciones ambientales y a los brigadistas que combaten ocupando el rol que tendría que ocupar el Estado. Pero volviendo al punto, te diría que estamos en una coyuntura similar a la que teníamos a mediados del año pasado. A mediados del año pasado también había un debate respecto en donde el fondo reclamaba la devaluación y se sostenía la idea del atraso cambiario, los exportadores no liquidaban, teníamos todo ese tema, estaba crujiendo la política del gobierno de Milei, o en todo caso así se lo presentaba, y lo que en todo caso resolvió la cuestión, dándole continuidad a la situación, fue el espaldarazo del blanqueo, el ingreso de capitales y el poder sostener con ese blanqueo todo este famoso tema del carry trade, o dicho de otra manera, la bicicleta financiera que permite, bajo una ficción, mantener una política que lo único que hace es acumular tensiones, donde por un lado beneficia la especulación financiera, pero al mismo tiempo incrementa la deuda, destruye el tejido productivo y desarma por completo el mercado laboral, precarizando las condiciones de vida de la sociedad. Hoy estamos en una situación similar. ¿Cuál es el dato? O sea, no hay nada nuevo. La política de Milei sigue teniendo los problemas que tenía. Cuando vos tenés una economía en donde los precios internos van más rápido que la evolución del tipo de cambio, se adelantan, ese país se encarece en dólares. Consecuentemente, queda a expensas de la competencia internacional, se debilita su capacidad para exportar, aumenta el ingreso de importaciones, tiene desequilibrios externos, los cubre con deuda, destruye su tejido productivo y tiene problemas sociales crecientes. Esa es la realidad que siempre ocurre. Lo que cambia es el escenario político, porque pareciera ser... Un solo dato. El tema acá que desató toda esta discusión y el conflicto entre Caputo y Milei, del cual se habla y demás, es que el acuerdo con el fondo, que estaba allí supuestamente luego del triunfo de Trump, tenía que aparecer, bueno, todavía no apareció, y la última venida del fondo es reclamando devaluación, que era lo que se suponía que no tenía que ocurrirles. Ahí es donde aparece el corcoveo, y en donde pareciera que hay algunos jugadores importantes que han salido a tomar ganancias vendiendo bonos,
vendiendo acciones y consecuentemente produciendo el descalabro financiero que ha llevado en las últimas semanas de enero a una cantidad de venta de dólares por parte del Banco Central muy significativa. Pero el dato es que el loco el lunes a la madrugada salió a hablar por sus canales de propaganda, porque ahora... De su ex empleador, ¿no? De su ex empleador, Urnequian, en realidad de su actual empleador. Sí. Porque los grupos económicos... Le cambió la oficina. Entre ellos cambian lo tienen de empleado. Le cambiaron la oficina nada más. Grupo Este fracaso que ha realizado 1100% de incremento de sus ganancias en el curso del año. Así que el empleado le ha hecho una devolución importante. Está cumpliendo su función. Está cumpliendo su función. Pero el intento, después de lo que fue el 1 de febrero, esa gran marcha opositora al gobierno que se dio en todo el país, y el intento de recuperar escenario político a partir de esta nueva claudicación del Congreso, donde se termina validando el accionar del gobierno y la iniciativa del gobierno, todo se le va como arena entre los dedos a partir de que el Fondo Monetario Internacional, como bien decía Claudio recién, demuestra que Caputo no garantiza nada. Entra en discusión la posibilidad de que Caputo se tenga que ir porque no resuelve nada, excepto seguir facilitando los grandes negocios a través de la bicicleta financiera, y Milei, ante ese escenario político, tiene que salir a dar la cara y tratar de mostrar ahora un nuevo posibilidad de escenario favorable si viaja a Estados Unidos, se reúne con el presidente de Estados Unidos o no. Toda una fantasía política en la cual lo que se trata de encubrir es la catástrofe económica y social a la que nos está llevando esta política de acrecentar de manera acelerada las ganancias de unos pocos mientras el país se derrumba, como sucede a través de la bicicleta financiera, ¿no? Ahora, perdón, esta fantasía política de la que habla Cachorro se explica porque estamos en un año electoral, porque si la lectura que hace el gobierno es que una devaluación sería fatal para las elecciones de este año, entonces se ata al dólar o a este tipo de cambio porque parece que es la mejor propaganda para el gobierno en esta idea de que si controla la inflación va a tener un gran saldo electoral. Es lo mismo que le cuesta la cabeza al titular del ANSES en estos días por adelantar una reforma jubilatoria que es una pésima propaganda en un año electoral, decir que nos vamos a jubilar a los premios. Sí, hay una decisión política clara por parte del gobierno nacional, que es cuestionada por parte del propio bloque de poder, en el sentido de que tanto exportadores como acreedores perciben que en este esquema el Estado no acumula reservas, consecuentemente no tiene suficiente capacidad de garantizar pagos, etcétera, etcétera. En ese contexto hay una demanda de corrección cambiaria que el gobierno dice no, y se inmola en función de ese objetivo, porque con ese objetivo cree que puede lograr el triunfo electoral. Está claro que la problemática inflacionaria tiene un peso importante en la discusión social y política en la Argentina. Está claro que el fracaso de experiencias anteriores en torno a ese tema le da a eso un valor particular. Está claro también que una oposición seria debería poner en el escenario de la discusión que lo que se necesita es una inflación, que se necesita controlar el proceso inflacionario en un contexto de crecimiento y generación de empleo y desarrollo, porque de nada sirve que uno inmole la actividad económica, el empleo y el desarrollo del país en nombre de un índice de precios que no se mueva. Hay algo ahí, digamos, efectivamente, hay un control inflacionario de la evolución de los precios en pesos. Esto me parece importante siempre remarcarlo. O sea, acá
En la Argentina la inflación en pesos es menor que lo que era, pero la inflación en dólares es muchísimo mayor. No es que no hay inflación. Y esta combinación es una combinación trágica que destruye la estructura productiva del país. Eso es lo que no se discute. Claro. La destrucción del sistema productivo que se está generando, eso está fuera de la discusión. La discusión es de evaluación o no en función de los intereses de los grupos más concentrados exportadores y en función de los sectores financieros que hacen sus ganancias a través de la especulación financiera. Y en todo caso, la discusión Cavallo-Milei es quien favorece más al Fondo Monetario Internacional y los compromisos de pago de los acreedores del fondo y del resto de los acreedores. O sea, es una discusión del poder y lo que se oculta es la verdadera situación de desastre que se está produciendo en la estructura económica, tanto productiva como social. Y eso es lo que me parece que es la gran responsabilidad que tenemos los sectores populares de poner en el centro de la discusión de la agenda pública esto. Creo que en ese sentido hay una responsabilidad que, como bien decía Gladys, algo de eso estuvimos discutiendo en el transcurso de la semana entre varias organizaciones populares. Pero incluso hay en la discusión de la última reunión con el fondo le termina diciendo a Milei, bueno, suponete que llegás a octubre controlando el proceso inflacionario, pero acumulando tensiones porque el dólar se seguiría retrasando, porque los precios van subiendo siempre por encima de la evolución que tiene el tipo de cambio, que ahora es del 1% mensual, antes era del 2%. La tasa de inflación de la Ciudad de Buenos Aires dio 3,1%, que es una tasa de inflación mucho más parecida a la realidad, porque incorpora los servicios de una manera que no le incorpora la inflación nacional. Pero digo, lo que le está diciendo, bueno, suponete que llegas acumulando tensiones y luego tenés que producir una nueva devaluación con nuevo impacto en precios, nueva caída, con lo cual la gobernabilidad precaria que vos tenés y que en todo caso hace que tengas que gobernar en base a frenar, digamos, vetar cuestiones, no tenés mayoría en las cámaras y demás, ¿cómo vas a contener la situación social después frente a una situación en donde la gente va a ver que en realidad es una mentira esa supuesta estabilización que la Argentina vivió? Ese es el argumento que plantea el fondo y es donde terminó muy mal el tema de la reunión, que me parece que ha generado toda esta discusión y esta especie de torbellino en los mercados que de alguna manera se está viviendo hasta el día de hoy. Bueno, con todo el mundo preocupado por las elecciones, nos vamos a un pequeño aviso y volvemos con Andy Tou para hablar de qué pasa con las PASO. Y estamos, como dijimos antes del corte, con Andy Tou, que es politólogo y es especialista en el sistema electoral, ¿no? De alguna manera te has especializado en esto. Y tenemos como novedad desde la semana pasada una media sanción en diputados para no para la eliminación, sí para la suspensión de las PASO. Hay opiniones a favor, hay opiniones en contra. Le vamos a preguntar a nuestros columnistas qué piensan, porque entiendo que tienen posición tomada también sobre esto. Quería preguntarte qué significa en la práctica para los electores, que habían incorporado las PASO, que no va a ocurrir este año. Bueno, básicamente va a haber una sola elección en octubre, que va a ser una elección general, que va a definir las autoridades que se eligen, la renovación de las cámaras del Congreso, mitad de diputados y un tercio del Senado, y que no va a haber, digamos, la definición de las candidaturas va a quedar por cuenta de los partidos o las agrupaciones de manera cerrada, salvo que alguna agrupación haga una interna abierta o algún tipo de selección que no sea a dedo, digamos, o resultado de acuerdos de camarilla. Básicamente eso, lo que se modifica es el sistema de selección de las candidaturas. Perdón, y también este año ya tenemos un cambio que fue incorporado, que es que además de esto se cambia el tema de la boleta única de papel, que en el caso de las provincias hasta van a convivir distintos sistemas,
esto como no es demasiado ruido que se le mete a una elección, digamos, y ya en tiempo de descuento, ¿no? Bueno, el primer paso para eliminar las PASO, digamos, fue establecer la boleta única. ¿Por qué? Porque las PASO fueron un mecanismo que, en mi opinión, o en mi análisis, desarrolló el gobierno de Kirchner después de la derrota que tuvo con Narváez en la provincia de Buenos Aires, como una manera de domar, entre comillas, o de controlar la provincia de Buenos Aires, y por eso en la provincia de Buenos Aires también había pasos simultáneas. Y esto estaba todo unido por el sistema de vuelta partidaria, de sábana horizontal, que como recordamos, digamos, está la boleta nacional unida a la provincial, unida a la municipal, y de esa manera obligando a las agrupaciones a ir a una elección abierta para elegir sus candidaturas y controlando el Estado, controlando los recursos públicos, el gobierno de Kirchner podía imponer sus candidatos y de esa manera domar o renovar que eso lo pudo hacer con bastante eficacia. Digamos, buena parte de los varones del conurbano los terminaron jubilando. Hoy en día Máximo Kirchner es el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires. Digamos, y también a nivel de los otros distritos, lo que se buscaba era que los gobernadores, que en su momento habían dividido al oficialismo respecto a las retenciones, redujeran su capacidad de imponer candidaturas de la manera, como decía yo, que desde Casa Rosada decían, bueno, los candidatos son estos, no me gusta porque nosotros somos los dueños del partido, somos los distritos, bueno, si no acordamos vamos a una interna y nosotros tenemos el aparato nacional, tenemos la cámpora, digamos, que se va a meter en todos los distritos como haciendo una interna y bueno, de esa manera los gobernadores digamos, se trataban de acordar en nombre de la unidad, en nombre de luchar contra los adversarios y de esa manera el mecanismo de las PASO, que buscaba ser un mecanismo de democratización, lo que terminó siendo fue un mecanismo de centralización desde el punto de vista nacional de las candidaturas. Digamos que desde la Casa Rosada se imponían o se definían las candidaturas en desmedro del sistema tradicional que ahora está volviendo, y por eso de los gobernadores de las provincias están a favor de suspender las PASO, que era el sistema de oligarquías partidarias locales que definían sus candidaturas y que después en el Congreso hacían su propio juego en función de los intereses del distrito más que en función de los intereses del gobierno nacional o de una autoridad más centralizada. Entonces, yo lo que interpreto en este caso es que Milei está haciendo una apuesta con la suspensión de las PASO, porque de alguna manera al gobierno nacional o cualquiera que está en el oficialismo nacional le convienen las PASO, porque de esa manera lo que hace es este mecanismo, es decir, a cada distrito decirle, bueno, ¿qué es lo que tiene Milei o qué es lo que tenía Milei en el 2023? Un conjunto de partidos locales que se sumaron, se unieron en función de la candidatura de él y que fueron arrastrados o que fueron de la posibilidad de la boleta de Milei al Congreso. Y por eso tenemos un bloque de la Libertad Avanza que es bastante particular, con personajes... Que perdón, de hecho cuando veíamos, el año pasado cuando Sí. veníamos viendo, recordemos que casi todas las provincias desdoblaron. Cuando veníamos viendo esas elecciones parciales provinciales, los de Milei en algunos casos no pasaban el porcentaje de las PASO, digamos, tenían un resultado realmente paupérrimo. Sí, por supuesto, porque todos los que entraron al Congreso con Milei entraron arrastrados por la boleta de Milei. Para un caso particular que evidencia eso es el de Misiones, donde Milei no tuvo lista legislativa y hubo un 40% de voto en blanco en la categoría legislativa. Entonces, Milei, eliminando las PASO, está haciendo una apuesta que tiene que ver con esta formación de la Libertad Avanza en todos los distritos, de forma de controlar las candidaturas. Es decir, bueno, el que quiera tener la etiqueta o el nombre Libertad Avanza, tiene que ir por el partido oficial que controla la hermana de Milei. Hay una paradoja ahí, por lo que entiendo de lo que decís, Andy. Gracias por venir de nuevo. Por un lado, el
terminar o suspender las PASOs habilita mayor autonomía de las provincias y de las realidades locales, pero sin embargo vos decís que también en la estrategia de Milei de construir su propia identidad partidaria a nivel nacional, le otorga la posibilidad de construir esta referencia nacional con anclaje en las provincias. Hay como una suerte de paradoja ahí. Por eso digo que hay una apuesta de Milei, porque si él decía, bueno, mantengo las PASO, entonces todos estos partidos locales que se unen a favor de él puede aplicar el mismo mecanismo que aplicaba Cristina, que decía, bueno, todos ustedes tienen que ir con esta lista, yo elijo la lista, yo pongo los nombres, Karina y yo nos juntamos y decimos, los que van en la lista son todos estos. Y si al que no le gusta, le meto una interna. O sea, si ustedes como agrupación autónoma o federal que tienen la personería y que quieren presentarse y quieren elegir los candidatos, bueno, yo le meto una línea interna que responde a mí y les voy a ganar la interna, como hacía Cristina, que cualquiera que se le presentaba a una competencia local, o también Macri tenía una interna en algún lado y el que imponía finalmente el candidato era él. Igualmente hay dos cuestiones que me parecen importantes poner sobre la mesa. Primera, en relación a cómo nacen las PASO y lo que pasa ahora, que es que hay una tendencia que se repite, que es modificar la regla electoral en función de la conveniencia del oficialismo de turno. Me parece que eso no produce un resultado positivo en términos de consolidación de un sistema político mínimamente sólido. Me parece que eso pasó tanto en el modo en que nacen, como está pasando ahora. Hay una suerte de oportunismo electoral que interviene modificando la regla en función de lo que el oficialismo de turno tiene. El segundo punto, que me parece importante, es que en general las PASO han terminado siendo una cuestión que los oficialismos en general han visto como un problema, en el sentido de que es un momento de manifestación del conjunto de la sociedad respecto al rumbo que la gestión tiene. Y consecuentemente, por lo general, los oficialismos, sean gobernantes nacionales o provinciales, miran con cierto reparo esto y tienen en general una actitud negativa, y cuanto menos consulta haya sobre la comunidad respecto al rumbo, mejor. Entonces me parece que en ese sentido... Cuanto menos participe la población, mejor. Con lo cual digo, acá hay dos problemas. Uno, acá lo que se necesita es establecer un sistema electoral que funcione, democratizando la capacidad de la sociedad de incidir. Y casualmente lo que está pasando es que se modifican las reglas electorales de acuerdo a lo que le conviene al oficialismo de turno, y en realidad se lo hace incluso limitando la participación de la gente, porque de última... En realidad, a pesar de que se dice que las PASO no se utilizaban, en realidad se utilizaban. La PASO era una garantía al interior de las fuerzas políticas para el debate respecto a las internas y demás, porque todos sabían que existía esa posibilidad. Y de hecho, tanto el PRO como el propio Frente para la Victoria, en su momento, Cambiemos, como incluso la reciente definición de Massa en el Frente de Todos, Unión por la Patria, en todos, en el FIT, en todos lados funcionaron, no es que no funcionaron. Y además, me parece que se instaló el debate de el oportunismo electoral y el tema del ajuste, es decir, hay que eliminar las PASO por el tema del gasto. ¿Saben cuál es el gasto? El 0,2% del gasto total. Eso son las PASO, no las PASO. Eso es el conjunto de lo que se gasta en las 3 elecciones que se hicieron el año pasado. 0,2% del gasto total. No es un argumento válido el ahorro, entonces. Digo, me parece que lo que no existe acá en la discusión, y eso es lo que el papelón del Parlamento argentino, es este debate en donde todos, en función de que la gente supuestamente no quiere las PASO, vamos a acompañar este proyecto. No se discute absolutamente nada. Cuando hagan una encuesta respecto a cuál es el valor la gente del Parlamento, se van a anular a sí mismos. Porque si hacen una encuesta respecto al significado del Parlamento, no sé qué va a dar la sociedad con el comportamiento parlamentario que tenemos. La gente quiere aumento de sueldo también, y ahí claro. no le hacen tanto caso, ¿no? No, de hecho, Patricia Bullrich le dejó bastante claro a los gendarmes que aumento de sueldo significa más inflación y que no están los planes.
Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y volvemos para seguir hablando de este tema con nuestro invitado Andy Taub. Bien, continuamos acá en esto que es Agenda Propia. Nos sigue acompañando Andy Taub, politólogo, autor de, no lo dijimos, pero para los que nos gusta toda la cuestión electoral, los datos, todo el atlas electoral cargado un montón de datos del año 45, ¿no? 46, sí. Del 46, para acá todo de elecciones nacionales, provincial, una droguita, para los que nos gusta esto, es adictivo. ¿Por qué la fecha de comienzo? Porque es la que pude obtener, la que dispuse. No tiene ningún significado de otra naturaleza. No, todo tiene que ver con la disponibilidad de datos, ¿no? Así es. Bueno, quería retomar dos temas que había mencionado Claudio, que era primero el tema del efecto encuesta que mencionaba, ¿no? Que me parece que fue una consecuencia no prevista o que no se evaluó su impacto y que es uno de los grandes problemas que tienen las PASO, ¿no? Que es esta anticipación del escenario electoral, este efecto que tienen los mercados, el saber, por ejemplo, en el 2019 que Macri no iba a ser reelecto de ninguna manera, o en el 2023 que Milei era la principal fuerza política con el 30% que sacó y que iba a llegar a un balotaje lo más seguro, y que esto tiene un impacto en los mercados. Estamos hablando en agosto, cuando el gobierno se entregaría en diciembre, entonces estamos hablando de 4 meses en los cuales esa certeza o esa convicción de que algo va a pasar o que algo muy probablemente va a suceder tiene un impacto, ¿no? Entonces, me parece que el gobierno lo que quiere evitar es esto, de que la elección anticipe y ganar ese tiempo para hacer política. Y después lo que quería mencionar es esta cuestión, de nuevo, de cuando se rompe la simultaneidad de las PASO nacionales con la de la provincia de Buenos Aires, con la boleta única, porque en la boleta única se separan las boletas y lo que tiene que hacer el gobernador es decir, bueno, hago la elección el mismo día, pero separada la elección con una urna distinta o con un sistema de boleta distinta, y eso rompe o afecta mucho la influencia que tienen las autoridades nacionales o los dirigentes nacionales sobre el nivel provincial. En este caso, una de las principales afectadas es Cristina, que ya no puede disciplinar hacia abajo con solo su boleta, porque antes diciendo, no, yo voy en la boleta y el que no se vaya arrastrado con la mía en la boleta horizontal de sábana. O sea, como un no corte natural, chance. ya naturalmente viene cortada la boleta. Ahora sí, va a ir una boleta nacional única y después la provincial, si es el mismo día, digamos, si es el mismo día puede ser la boleta sábana o puede ser una boleta única, pero no van a estar unidas, no va a haber un mecanismo que perciba la dirigencia y que, bueno, tengo que ir arrastrado con esto porque si no me voy en la vuelta con Cristina no tengo chances. Y Andy, perdón, ¿cómo afecta esto a los partidos más chicos? Porque estuvimos hablando de cómo le conviene o no a los oficialismos, pero ¿los partidos más chicos se vieron beneficiados o perjudicados por los PASO? Con el tema de las PASO me parece que están perjudicados, primero porque... Con la suspensión de las PASO se ven perjudicados. No le financian internas. Se elimina este negocio de la boleta que algunas agrupaciones pequeñas aprovechaban para hacer que bueno, eso está cuestionado en la justicia también, ¿no? Y se veía venir porque ya habían fallos judiciales que han dicho con este tema de la boleta, que cualquiera puede tener grandes cantidades de boletas de imprenta. Y también el tema de los lugares, los espacios gratuitos en los medios de comunicación, todo eso también desaparece. Y claro, los partidos más chicos se ven con dificultades para avanzar en ese sentido, ¿no? Ahora, la verdad que yo creo que hay dos cuestiones. Me parece que el primer problema que tenemos es que luego de la marcha del sábado, el haberle servido en bandeja un triunfo electoral, un triunfo institucional a Milei, como es el tema de sacar las PASO con el nivel de apoyo que efectivamente lo sacó, francamente vuelve a mostrar una falta de sintonía entre la demanda de la sociedad y el sistema institucional. Y en realidad yo diría que el problema no es solo de partidos chicos. La necesidad del campo popular hoy, frente al avance de Milei,
era hacer posible un frente con todas las corrientes populares adentro que tenían en la PASO la posibilidad de ordenarse para poner un límite en la elección de 2025. Hoy esto lo están tratando de sacar. Que fue, lo que hizo Cambiemos en su momento desde el Claro, lado, digo, ¿no? el campo popular debería, si estuviera a la altura de las circunstancias de la necesidad del pueblo argentino, ser capaz de articularse en una estrategia común en torno a puntos mínimos para frenar este proyecto que degrada a la sociedad argentina. Porque de lo contrario, si en el 25 Milei no solo crece, que de hecho va a crecer, porque indudablemente tiene una representación minoritaria y va a tener más de lo que tiene hoy, sino que además muestra que se puede consolidar porque no tiene enfrente nada que aparezca con relevancia, la capacidad de seguir avanzando, destruyendo el tejido productivo, la situación social y la vida del conjunto de los argentinos es enorme. Entonces, ese frente que necesita el movimiento popular, en la PASO tenía un instrumento absolutamente importante para hacerse. Así que es una doble derrota si se termina consolidando. Ojalá que no, ojalá que el Senado impida que esto efectivamente se consolide. Todavía no está cerrada la historia. Pero lo cierto es que darle el triunfo, aparte, el triunfo de algo que es intervenir en la cuestión electoral en el mismo año electoral, es un verdadero disparate. Dar el triunfo a Milei después de la marcha del sábado y encima quitarnos una herramienta para hacer lo que hay que hacer, la verdad es una doble derrota. Más que disparate, yo diría que es una aberración en el sentido de degradar cada vez más el sistema de representación institucional. Ahí me gustaría pedirte tu opinión, Andy, sobre, en términos de perspectiva histórica, qué significa esto yo lo entiendo como un proceso de degradación, ¿no? Se limita cada vez más la participación de mecanismos democráticos de la sociedad y en una Argentina donde no hay previsibilidad de nada, ni de cómo se va a votar, ni de cuál es la perspectiva de los precios, ni cuál es la perspectiva laboral. Cada vez más el hombre y la mujer de la calle no podemos decidir. Lo que deciden son los grupos que tienen el gobierno y los grupos más concentrados de la economía. Eso degrada la democracia, además de los mecanismos institucionales. En términos históricos, ¿cuál es tu apreciación? Bueno, en primer lugar, el tema de no hacer reformas en año electoral no ha sido respetado de manera consistente por los gobiernos anteriores. Digamos. Recuerdo el gobierno de Macri estableció una reforma del financiamiento electoral en el mismo año 2019 a favor suyo, digamos, habilitando los aportes privados. El gobierno de Milei, digamos, la reforma que quería poner, lo que terminó siendo ahora la suspensión de las PASO, es algo mínimo comparado con lo que quería proponer, que era establecer un financiamiento privado total al estilo de Estados Unidos, donde, digamos, los multimillonarios van a poder poner todo lo que querían. Ahí es cierto que se quedó a mitad de camino, ¿no? Hizo algo mínimo, bueno, la suspensión peor es nada. Porque lo que quería era anular inclusive la posibilidad de existencia misma de partidos chicos, de limitar, ¿no? Hacer más difícil la formación de partidos, por supuesto. Y respecto al tema de degradación, yo tengo una posición particular respecto a las PASO que enfatiza este efecto negativo que tienen en términos de la anticipación, ¿no? Porque sí, puede que, digamos, el punto de vista que mejoran las chances de representación, que mejoran la posición de los partidos chicos, pero tiene este lado B, que es esta anticipación de los resultados, porque termina siendo una gran encuesta, ¿no? Y yo creo que las élites lo ven así, lo ven, qué bueno que tenemos una PASO para saber lo que va a pasar, ¿no? Porque de esa manera nos anticipamos y nos preparamos para lo que ya sabemos que muy probablemente va a suceder, ¿no? Después están todos los efectos del tipo, bueno, de que se gasta mucho, tienen mala prensa desde ese punto de vista, como decía Claudio, lo único prácticamente lo que se discutía en el Congreso, bueno, se gasta mucho, entonces eliminarlo. Entonces hay una tendencia en el Congreso y en la dirigencia de decir, bueno,
esto es muy costoso, eliminémoslo, y como que el premio no es gastar más o mejorar las prestaciones o invertir más en cosas, sino la motosierra y cortar gastos. Y después está el tema de la boleta, obviamente era medio... Y la ficha limpia no es otro mecanismo de seguir incorporando modificaciones en el sistema electoral absolutamente Bien. direccionado en función Que se trataría mañana, es ¿no? muy del cierto. interés del Sí. gobierno y en función de proscribir con más y con menos, ¿no? Después uno podrá tener opiniones, pero evidentemente con un otra fin intervención. proscriptivo, ¿no es Bueno, verdad? es muy difícil Porque no además está interpretarlo, asociado con un sistema judicial que verdaderamente interviene en términos políticos y que condiciona las opiniones de los sectores populares y de sus representantes, Sí, con por sus más y supuesto, con sus es menos. muy difícil no interpretar el tema de ficha limpia a la luz de las experiencias con Lula, básicamente, que sea un mecanismo para que la justicia adicta o la justicia favorable al oficialismo de turno vete o proscriba, entre comillas, a candidatos, ¿no? De todas maneras, bueno, en el caso de la ficha limpia se establece que solo se consideran condenas segunda no instancia. simultáneas o Del tiempos año anterior. Claro. Claro, lo que pasa es que en un contexto del Poder Judicial tiene un nivel de penetración del poder económico, de los servicios de inteligencia y del poder político, y en donde uno percibe ya casi a la luz del día cómo las causas se pueden armar, ¿no? Sí, sí, por Digo, supuesto. no solo en el caso particular de la discusión por sí o por no del caso de Cristina, digo, uno puede tomar las causas que se están haciendo con dirigentes sociales en este momento. En realidad el armado de causas le permitiría al Poder Judicial, a partir de este tipo de propuesta, la capacidad de condicionar la oferta electoral en cada coyuntura. Sí, sí, por supuesto. El gobierno se monta sobre una actitud punitivista o de perseguir el delito, y tenemos no solo el tema de ficha limpia, tenemos el tema de la reiterancia que se va a discutir en el Senado ahora, que también se sancionan diputados, que implica que simplemente con tener más de un proceso se puede aplicar una prisión preventiva, ¿no? O sea, no hay condena, pero si hay proceso, y si hay un proceso nuevo, se le puede aplicar una restricción a la libertad. O en el caso también le están dando herramientas al Poder Judicial con el juicio en ausencia para avanzar en una forma diametralmente opuesta a lo que se planteaba con el memorándum de Irán, que puede ser muy discutible, y con el mismo propósito, avanzar con un alineamiento internacional, pero de nuevo dándole las herramientas a un Poder Judicial que también en las encuestas, si vamos a guiarnos por eso, o en la percepción pública, está muy, muy degradado. Así que sí, por supuesto, son todas intervenciones que apuntan a condicionar la carrera electoral. Un poder judicial fuertemente cuestionado y que no vota nadie, por cierto. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Antito. Nos despedimos. Seguimos en el último bloque de Agenda Propia. No se vayan. Después de este aviso, seguimos acá. Y seguimos en el último bloque de Agenda Propia. Veníamos hablando del cercenamiento, las nuevas propuestas electorales que puede significar la suspensión de las PASO y en la necesidad que hay manifiesta por parte de una gran parte de la población de encontrar nuevas alternativas a esta propuesta de gobierno que parece que se está dirimiendo entre favorecer a uno u otro poder concentrado, pero nada en relación a la clase trabajadora. Sin embargo, está ocurriendo otra cosa por abajo. Quizás la propuesta, quizás la salida sea por abajo. Y hace poquito, la semana pasada, hace creo que justo una semana hoy, ¿no? Hubo una reunión muy interesante de la cual ambos columnistas participaron, así que queremos que nos cuenten qué pasó, a la que confluyeron distintos sectores políticos, sociales, sindicales, pretendiendo armar esta propuesta alternativa. Columnista, no sé. conductores. Usted autopercíbase como quiera. No sabemos bien qué somos. Tenemos bien claro que somos nosotros acá. Pero Bueno. lo tratamos de hacer de la mejor manera posible. Y sí, porque estas iniciativas del gobierno, como decíamos al principio, lo que tratan de encubrir es la realidad
más lamentable de esta debacle en la que se está hundiendo el país producto de las políticas gubernamentales. Y al mismo tiempo generar un estado de debate, inclusive en sectores populares, respecto de cuestiones que son secundarias. Sin embargo, sigue habiendo un emergente por subterráneo en la Argentina y que se hace cada 2 por 3 y cada vez más claro en las calles, que los grandes grupos de comunicación tratan de ocultar. Y esto fue el primero F. Yo decía en la anterior reunión que la respuesta a ese discurso brutal, monstruoso de Milei en Davos fue una rapidísima capacidad de respuesta del pueblo argentino. En pocos días se realizó una asamblea multitudinaria aquí en San Telmo. A partir de allí se motorizó una movilización que no fue de un grupo solamente de representación sectorial, sino que rápidamente se multiplicó y así terminó siendo una movilización de millones de argentinos y argentinas contra el fascismo y contra el racismo, y una clara demostración de oposición al gobierno en la que inundó las calles de todo el país. Esta movilización, además, fue la continuidad, no en términos organizativos y políticos, pero sí de estado de movilización de una buena parte de la sociedad argentina, de lo que fue el 5 de diciembre, una movilización que convocamos las dos centrales sindicales, la CTA de los trabajadores y la CTA autónoma, que pudo nuclear también en un esfuerzo de construir unidad. El gobierno trabaja para fragmentar. Los sectores populares más afectados por su política tratamos de construir unidad. En ese sentido, esta convocatoria, esta iniciativa que tuvo la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, lo que apunta es en esa dirección. ¿Por qué? Porque marzo, por muchas razones, porque es el mes de la memoria, la verdad y la justicia, una identidad fuerte en la identidad cultural popular, porque el marzo arranca con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, porque comienza ese escenario social de las clases en todo el país y de las discusiones paritarias que el gobierno trata de negar, o sea, un conjunto de factores políticos, económicos y sociales que necesita que las organizaciones populares las agrupemos y y motoricemos en función de impulsarlas como un factor unificador de la lucha. Y un último factor que no quiero dejar de mencionar, pero que va a suceder esta semana, que es que la Confederación Sindical de las Américas, más de 50 dirigentes de todas las Américas, desde Canadá hasta la Argentina y Chile, va a reunirse y eligieron la Argentina como expresión de solidaridad con la capacidad de lucha del movimiento trabajador en la Argentina, y para expresar esta solidaridad internacional que, así como se expresó en los paros del año pasado, también se expresó el 1 de febrero, porque fueron impresionantes las movilizaciones, no solamente ante las embajadas de Argentina en diversas capitales del mundo, sino en diversos pueblos de distintos países, de solidaridad con la respuesta de rebelión del pueblo argentino frente a la impudicia, el agravio y la actitud represiva del gobierno de Milei, que la tuvo en Davos y que la sigue haciendo expresión hoy, porque le quieren echar la culpa a los pueblos originarios de los incendios en la Patagonia. Evidentemente, la responsabilidad que tenemos los sectores populares es fortalecer esa unidad, articularla y darle sentido de proyección política en las calles y en todos los ámbitos donde el pueblo argentino pueda expresar su voluntad. ¿Y hay algunas ideas fuerza que salieron de esta reunión, de esta propuesta? Yo creo que lo más fuerte que salió de esa reunión es que hay una nueva reunión prevista para finales de febrero, que se va a hacer en un espacio mucho más amplio que la casa
de las Madres donde se hizo este encuentro, y en donde yo creo que la agenda de discusión que tiene varias fechas muy claras, como es el caso del Día de la Mujer, el 8 de marzo, como es el tema del aniversario del 24, son momentos donde el tema de la unidad política y social cobra un valor importante frente al gobierno que tenemos, ¿no? Sí, me parece que esto es lo que aparece como punto de partida, pero a mí me da la sensación de que tenemos un desafío desde el punto de vista del movimiento popular en la Argentina, que tiene que ver con poder traducir en el campo institucional la lucha social. Porque una de las cosas que acaba de ocurrir, pero que viene ocurriendo a lo largo del último año y pico, es el hecho de que el avance en el cuestionamiento social no tiene traducción institucional. La movilización del sábado, de las diversidades contra las barbaridades y el agravio del discurso de Milei, tiene como contrapartida darle a Milei un triunfo en el Parlamento absurdo en el tema de poder intervenir sobre el armado electoral de la Argentina del curso del presente. Perdón, por quienes deberían ser los que les deberían Exacto. estar Sí, siendo el claro, bloque de digo, contención, Se ¿no? fragmentaron todos los bloques para permitir ese triunfo. Y la sí. fragmentación fue extrema, al punto que Unión por la Patria mostró como nunca los niveles de fragmentación. No solo tuvo 25 diputados que directamente acompañaron el proyecto oficial, sino que hubo 24 que se abstuvieron. Quedaron solamente 48, 49 diputados que sostuvieron la posición de confrontar con el gobierno. Entonces digo, en este sentido, mantener esa situación genera límites muy concretos en el avance político del conjunto del movimiento popular. Por lo tanto, debiera ser un objetivo también el desafío de cambiar la composición parlamentaria. Un gobierno como el que tenemos, un gobierno que se lo tilda de fascista, yo no soy de los que comparte mucho esa categorización, pero sí claramente se trata de un gobierno represivo que pasa por encima de las formas institucionales y que claramente hay que dar una confrontación en profundidad, rompiendo con la idea de que acá hay futuro con esta política y que ciertamente hay que confrontarlo, hay que derrotarlo y hay que sacarlo. Y eso implica ganar las elecciones, alterar la composición parlamentaria y poder promover el juicio político en la Argentina. Y en este sentido el campo popular tiene una obligación, que es establecer un mínimo de acuerdos del conjunto del campo popular respecto a las prioridades de hoy. ¿Cuáles son las prioridades de hoy? Hay que terminar con el gobierno por decreto de Javier Milei. Hay que terminar con el tema de violentar permanentemente la Constitución Nacional. Más allá de que la Constitución merezca modificaciones, hoy defender la Constitución y terminar con el gobierno por decreto es un primer acuerdo. No puede haber nadie que sea votado por los argentinos que no tenga un compromiso con esto. Segundo tema, acá hay que impedir la dolarización de la economía argentina, porque eso mutila la perspectiva de futuro de desarrollo del país. Y tercero, hay que colocar en el centro, como prioridad, la recuperación de las condiciones de vida del pueblo argentino. Las distintas corrientes del campo popular sobre estas tres cuestiones tenemos matices, pensamos cosas diferentes, pero podemos converger en esas cuestiones y dirimir en una interna abierta nuestras diferencias. Para eso es que son necesarias las PASO. Por eso es que deberíamos ser capaces de evitar que esto se saque del calendario electoral. Pero digo, el tema de ¿qué se hizo? Tanto se habla de fascismo. ¿Qué fue lo que hizo, lo que permitió frenar al fascismo? La posibilidad de encontrar puntos de unidad entre los sectores que efectivamente confrontaban con él. Bueno, la capacidad de, una cosa que a mí me preocupó en el marco de la discusión, en el marco de la reunión, es que había como reticencia a tratar de abandonar la idea de que en este contexto hay puntos centrales que priorizar y dejar de lado algunas diferencias para poder confluir. Hay que ponerle límite a Milei para abrirle la puerta a la posibilidad de una perspectiva popular y no entender el valor estratégico que tiene para esta propuesta ganar la elección, es no entender lo que estamos viviendo. No por casualidad, y vuelvo a lo que decíamos en el primer bloque, no por casualidad para Milei es tan estratégico que no se modifique el tema de la inflación y quedarse con ese éxito porque quiere ganar la elección.
elección y tiene el respaldo político completo para consolidar el proyecto, que es la cuarta etapa del proyecto oligárquico en la Argentina. Hay que frenarlo porque en eso nos va la vida, y para frenarlo se necesita un Frente Popular unido y por lo menos la perspectiva saludable de la convocatoria de la Casa de las Madres es abrir la puerta por lo menos a discutirlo. La lucha es integral y tiene que expresarse también necesariamente en un cambio de representación institucional. El gran logro de los factores de poder es fragmentar la representación institucional en nuestro país, en todo el sistema electoral, en los municipios, en las provincias, en el Congreso. Si nosotros queremos reconstruir un proyecto nacional, implica articular integralmente las distintas demandas, las distintas miradas, las distintas propuestas, y articularlo también en términos electorales, en un gran frente electoral que pueda vencerlo y abrir el camino al juicio político, porque en este camino el Congreso tiene una responsabilidad a la que no puede seguir renunciando, no puede seguir ser que el Congreso habilite que Milei gobierne por decreto, se anula a sí mismo, no puede ser que habilite la estrategia electoral que le favorece la fragmentación a Milei y perjudica al pueblo argentino. En definitiva, nuestra gran responsabilidad es construir esa articulación y bueno, en ese sentido seguimos poniendo nuestro esfuerzo. La movilización del 1 de febrero, la movilización del 5 de diciembre y estos encuentros van en ese camino. Me gusta esta nueva modalidad que tenemos de terminar con optimismo en esta temporada. Hace falta. Hace falta. Nos volvemos a encontrar entonces el próximo martes a las 17 horas acá por Somos con Agenda Propia. Gracias por estar ahí.